El cantante urbano Rochy RD, uno de los artistas más pegados de toda la República Dominicana y expandiéndose cada día más a pesar de sus limitaciones de visado, querido por muchos y rechazado por otros. Este guarda un historial oscuro, el cual te explicaremos punto por punto. Así que comencemos. Pero antes de comenzar, queremos presentarte el nuevo tema de John Javi, titulado Eres mi favorita. Me voy contigo a toa, como a ti te gusta, eres mi favorita. Cuando te desnuda y sigue en la tuya, buscando enloquecerme. Tengo enemigos por solo tenerte. Este tema de John Javi, Eres mi favorita, te lo vamos a dejar en el siguiente enlace apuntado por la flecha para que puedas disfrutarlo completo. Al igual, el link estará en la descripción de este video. Ve y disfrútalo. John Javi, Eres mi favorita. Antes pubertad, ahora que estás chingable, todos te quieren pillar, te racionan con cojones y sube fotos. El lado oscuro de Rochy RD. Caso de apresamiento. El artista pasó meses encerrado en el penitenciario de La Victoria, acusado de ser pirata cibernético, al causar pérdidas millonarias a una empresa telefónica mediante la modalidad de instalar servicios de internet a distintos ciudadanos utilizando los sistemas operativos de la misma. Adelí Ramírez Oviedo y Braylin Esmil Ramírez fueron sorprendidos en flagrante delito en un supermercado de Santo Domingo Este, República Dominicana, cuando comercializaban internet a precio inferior al que daba la compañía afectada. Luego surgen en los programas de televisión lo que son las versiones de Rochy RD, que luego fueron comprobadas que eran mentiras. Decía en algunas entrevistas que había sido por atraco y esas cosas para que así su personaje se vea más callejero, pero no fue el caso. Luego él mismo, ya que todo el mundo se estaba enterando cuál fue el verdadero caso, tuvo que declarar la realidad. Los bots. Este es un dato no confirmado, pero al Rochy luego asegurar que es un loco con la tecnología, algunos confirman que muchas visitas de sus videos son claramente producidas por bots. Un bot, que es un programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas mediante internet o un bucle a través de una cadena de comandos o funciones. Puede ser programación reproduciendo videos con distintos IP para que YouTube no los reconozca y todo esto. Ha relucido que por cada tema que lanza, luego de algunos días sus visitas se caen repentinamente y al principio comienzan bien rápido, canciones con varios millones de views y en la calle no se escuchan. Pero sí, en particular Rochy sí ha pegado muchos temas que han sido icónicos, teniendo más de un año y medio siendo el artista número 1 de la República Dominicana según las estadísticas de YouTube. No el Alfa, ni Romeo, ni Bad Bunny. Número 1 en República Dominicana según las estadísticas de YouTube es Rochy RD por más de un año y medio, sin nadie quitarlo. Robo de canciones y créditos en plataformas. Uno de los problemas más notables era cuando Rochy RD colaboraba con otros talentos, que ha ayudado a muchos talentos nuevos colaborando con ellos. Uno de ellos era Kiko el Crazy, que no era un nuevo talento, pero su gran boom fue junto a Rochy RD y su super hit titulado Trucho, que rompió de una manera increíble en toda la República Dominicana. Pues Kiko el Crazy estaba súper molesto a pesar de la gran pegada, y es una enemistad que hasta el día de hoy se mantiene por chismes y revoluces. Pero uno de los puntos es que Kiko el Crazy siempre reclama el por qué el tema Trucho fue subido a la plataforma de Spotify y solo tienen los créditos de Rochy RD, o sea, solo dice Rochy RD Trucho sin tener el nombre de Kiko por ningún lado. Otro caso es el cantante El Bra 357, el cual compuso varios temas y los grabó junto a Rochy RD, como son Te extraño y Ella no te entí. El que hace el coro en Ella no te entí es El Bra. En un momento que Rochy iba obteniendo nombre, que no tenía la pegada actual, los temas aún siendo del Bra fueron subidos al canal de Rochy RD y el Bra nunca recibió algún pago, porcentaje, etc. Luego Rochy RD iba a los programas y solo cantaba las partes de él y dejaba los coros hechos por el Bra fuera y tampoco lo mencionaba. El Bra hoy es otro de los que se encuentra distanciado del artista. Enemistades. Rochy RD mantiene una larga lista de enemistades musicales, cosa que nos dice que debe haber algún fallo en su forma de trabajar, actuar, o que todos los demás están mal. Enemigos musicales. Si sacamos la lista, podemos decir que el Napo, que fue un buen compañero de él por un tiempo, Kiko el Crazy, Braulio Fogón, el Alfa, Chimbala, Mozart La Para, en un momento también con el Lápiz, el Foter y muchos más. Las razones son múltiples, que no vamos a desglosar porque no terminaríamos hoy. Calificando temas del Alfa.
Para nadie es un secreto que desde un principio Rochy RD comenzó a tirar pullas y pullas, sin el Alfa nunca hacerle caso. Luego sí, el Alfa decidió tratarlo igual, lanzándole sus líneas en muchos temas, riña psicológica, que ayudó mucho a este cantante a estar donde está, porque el Alfa, al ser el más pegado, no tenía un contrincante. Quien fue su contrincante fue el Mayor Clásico, y se fue en una baja a tal nivel que lanzaba canciones o lanza y no pegan, ni siquiera con Nati Natacha. Al Rochy RD volverse un contrincante, pues los que eran fanáticos del Mayor Clásico, los lapicistas que quisieron llegar a ver a su líder al nivel del Alfa en cuestión de fama, conciertos, etc. Y los mismos fanáticos que Rochy tenía ya, se refugiaron en Rochy para que así el Alfa tenga una competencia. Rochy, cada vez que el Alfa lanzaba un tema, publicaba en sus historias de Instagram un huevo, una imagen de un huevo. En República Dominicana poner un huevo es como hacer un disparate, cometer un error garrafal. Y en el caso de la mamá, el cual Rochy calificó como un huevo, fue uno de los temas más pegados, exitosos de todo el género de la República Dominicana, entrando en las listas más importantes de Billboard y logrando hasta el momento 117 millones en solo 9 meses de vistas en la plataforma de YouTube. Robo de libreta. Chadi.com decía que de los primeros temas de Rochy RD que pegaron en rap eran de él, y que Rochy nunca le dio los créditos, ya que estos se la pasaban juntos mientras Rochy estuvo encarcelado en La Victoria. Chadi afirma que al terminar el tiempo del cantante, Rochy se robó 2 cuadernos que le pertenecían a su compañero de celda, que contenían cientos de canciones escritas por Chadi. Reclamó esto por distintas vías y medios de farándula, pero todo quedó ahí. Pero asegura que el tema Ella le pertenece a él. Ñoño y Julito también incluso asegura que originalmente el tema escrito decía Mami cuídate, no Ñoño cuídate. Así que ya saben. Chadi afirmaba que Rochy RD le robó la libreta. Hojas Verdes. Este ha sido uno de los casos más criticados, ya que el artista ha sido consumidor, o esto es lo que deja ver en alguno de sus lives en su Instagram. DJ Topo hace un tiempo se fue en una campaña en contra de esta acción de estar enseñando este producto natural alucinógeno en las redes sociales, ya que a pesar de que en República Dominicana utilizar esto está prohibido, Rochy RD lo hacía sin ningún miedo. Además, el consejo era más para el cuidado de él como artista, ya que se anda buscando su visado a los Estados Unidos y solo por esto puede atrasarse más el esperado visado. En la actualidad, Rochy sí le ha bajado a estas acciones y esperamos que esto ayude a que este artista pueda pisar el suelo norteamericano y los fanáticos que se encuentran en estas tierras puedan disfrutar de él. Sacar artefactos de fuego a compañeros del género. Hace ya un tiempo se regó la noticia de que al estar del bando de El Alfa, el rapero le sacó un artefacto de fuego al súper divertido cantante, el Cherry Scone, lo que muchos catalogan como un abuso, ya que el Cherry es un personaje del género con mucha algarabía, buena vibra, y que no lo vemos en ese flow de búsqueda de problemas. Esto lo afirmaron Santiago Matías Alofoque y el mismo Cherry Scone. Rochy en su defensa dijo que nunca le sacó el artefacto al cantante urbano del pelo verde, y recientemente, hasta con pruebas de nota de voz, un DJ muy famoso de RD llamado DJ Melvin Flow, mediante las notas de voz se regó el comentario de que también el cantante Rochy RD le había sacado un artefacto de fuego para que no ponga canciones ni de Braulio ni del Alfa, con quienes lleva una enemistad musical. DJ Melvin Flow en una entrevista con el Doctor dijo que sí hubo un pequeño conflicto por esto de la música, pero no sacó nunca el artefacto. Estos son solo algunos casos que han salido a la luz. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Este fue la de Rochy RD, casos que han salido a la luz. No olvides suscribirte al canal y al final te dejamos un video que nos muestra 100 curiosidades del mundo del reggaetón en la calle y la prisión. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video.